Que Dios los bendiga, sean bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical de hoy, que es nuestra última clase. Ha sido una gran bendición estar con ustedes compartiendo estos estudios bíblicos. Oremos a nuestro Dios. Señor, te suplicamos que nos bendigas por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: «Tómalo tú», y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy». Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: «Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová». Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos». Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: «Le ha nacido un hijo a Noemí», y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La semana pasada habíamos visto cómo en Israel, cuando una persona por algún infortunio tenía que vender su propiedad, el familiar más cercano tenía que comprarla. Noemí estaba vendiendo su propiedad, pero el familiar más cercano no quiso adquirir esa propiedad. Así que fue Booz quien se hizo cargo de adquirirla, y además tomar a Ruth como esposa para darle descendencia. Y el versículo número 7 nos habla del contrato legal que se lleva a cabo para la adquisición de esta propiedad. Nos dice que había la costumbre de quitarse el zapato y entregárselo a la persona que llevaba a cabo la adquisición. En Deuteronomio 25:9 se habla de la ley del levirato y se dice que cuando una persona no quería tomar a su cuñada por esposa, la cuñada le tenía que quitar el calzado del pie, y eso era un símbolo de humillación por no haber querido redimirla y levantar nombre a su hermano.
No sabemos si esta costumbre de la compraventa tenga relación alguna con este versículo. Lo que sí nos da a conocer el texto es que quedarse con el zapato de la persona que no quería comprar era un trámite legal. Desde luego que aquí la palabra se nos tradujo como zapato, pero esta palabra hace referencia a cualquier tipo de calzado, llámesele sandalia, guarache, mocasín o zapatilla. Entonces el zapato se entregaba para llevar a cabo cualquier negocio. Cuando dice aquí que era para confirmar cualquier negocio, el verbo está en intensivo. Significa que el zapato se entregaba para que quedara absolutamente claro, para que no hubiera ningún lugar a dudas que se había llevado a cabo una transacción. Y la prueba de que la persona había hecho la transacción era el zapato que había entregado. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Además de eso, estaba también el testimonio que daban los ancianos y que daba el pueblo, que estaban a la entrada de la puerta. Por esa razón, vos les va a decir que ellos son también testigos de que él ha adquirido lo que le pertenecía a Elimelec y lo que le pertenecía a Malón y Kelión. Lo que llama la atención de este versículo es que dice que ha adquirido de mano de Noemí todo, o sea, nos habla de toda la propiedad, mientras el versículo 3 en la Biblia Reina Valera habló solamente de una parte de la propiedad. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Además de adquirir el campo, Booz también dice que adquiere a Ruth la Moabita, pero esto tiene un fin muy generoso, porque lo que está haciendo es una adquisición para después restaurar. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que va a tomar a la muchacha, le va a dar un descendiente y cuando nazca el descendiente le va a regresar la tierra. Entonces lo que se está haciendo es simple y sencillamente un acto de amor, un acto de generosidad y un acto de misericordia que no espera absolutamente nada a cambio. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas renombre en Belén. Y el pueblo va a expresar que ellos son testigos de esta transacción y le expresan sus buenos deseos a Booz. En primer lugar, le dicen que Dios haga a esa muchacha que está entrando a su casa como a Raquel y a Lea. Recordamos que estas fueron las mujeres de Jacob. Raquel era una mujer muy amada y Lea era una mujer muy fértil. Así de amada y así de fértil le desean las personas que sea la mujer que él está tomando. Y también le van a decir que le desean que él sea ilustre en Efrata. La palabra ilustre es la misma palabra que utilizó Booz cuando le dijo a Ruth: todos saben que tú eres una mujer virtuosa. Ahora se le está diciendo a Booz que tú seas virtuoso en Éfrata. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová.
Este versículo menciona a Fares porque él nació precisamente en un caso muy parecido, en un caso en el que no se quiso llevar a cabo el levirato. Nos dice el libro de Génesis que Judá tenía un hijo llamado y nos dice también que Judá le buscó una esposa. La esposa que le buscó se llamaba Tamar. Y entonces era una persona muy mala y murió. Y cuando murió, su hermano Onán tuvo que tomar a Tamar por esposa para levantarle descendencia. Pero resultó que Onán también murió y a Judá le dio mucho miedo porque tenía otro hijo, todavía chico, le dio mucho miedo que también fuera a morir. Entonces le dijo a la nuera que se fuera para su casa y que allá se quedara por algún tiempo, porque él en lo profundo de su corazón en realidad ya no quería cumplir con el compromiso. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá, y él se fue a un lugar llamado Tibnán. Entonces resulta que Tamar supo que Judá había ido para Tibnán, y entonces se vistió de ramera, porque ya veía que Judá no quería cumplir con el compromiso, y cuando Judá la vio, no la reconoció que era su nuera, y creyendo que era una ramera, la contrató y la dejó embarazada. Y entonces Tamar en el vientre tenía gemelos, y cuando iban a nacer ya iba saliendo uno y sacó la mano, pero luego se metió y salió el otro, y ese otro personaje que salió fue un personaje muy importante llamado Fares. Es a ese personaje al que se hace referencia en este versículo, como Fares, que para nacer se abrió camino, se le desea también a vos que así sea su descendencia, que se abra camino. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. El escritor desde el principio ha narrado por medio de formas pasivas y de formas causativas cómo Dios ha venido interviniendo, y nuevamente se da a conocer cómo el Señor sigue interviniendo en la historia cuando dice que Booz tomó a Ruth como mujer y Dios le concedió dar a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Cuando las mujeres ven todo lo que Dios ha realizado, la bendicen. La expresión se tradujo como loado sea Jehová, pero en hebreo vuelve a aparecer el término Baruch en pasivo, que significa sea bendito Jehová. O sea, la misma gente se dio cuenta de que Dios estaba detrás de esta maravillosa historia, y lo que Dios había hecho era que no le faltara descendencia a Noemí. Cuando se dice que el nombre del niño será celebrado, se refiere a que el evento maravilloso que originó su nacimiento siempre sería recordado. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Es bastante sorprendente lo que se dice en el versículo número 15, porque en la expresión que se tradujo como será restaurador de tu alma, en la lengua hebrea dice hará volver tu alma, y la palabra volver también significa convertirse. En el capítulo 1 esta expresión se utilizó alrededor de 11 veces y se utilizó de manera específica para hablar de la conversión de Ruth. Además, el verbo está en causativo. Este pequeño ocasionaría una conversión completa en la vida de Noemí. Además, el niño también sustentará a Noemí en su vejez.
La palabra que se utiliza aquí no es una palabra hebrea, es una palabra aramea, y se ha debatido muchísimo cómo fue que esta palabra llegó a este texto. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar a los estudiosos. Esta palabra no hace referencia solo al sustento físico, sino también a la administración de algo. Se utiliza, por ejemplo, en el Salmo 112:5, en donde se dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Ahí donde dice gobierna, en hebreo se utiliza la misma palabra que se utiliza en el libro de Ruth. Como el niño iba a ser heredero de la propiedad, por medio de ello sustentaría a Noemí. La nuera que Noemí quería regresar terminó siendo una gran bendición para su vida. Por eso el texto dice que ella es de más valor. La palabra hebrea es top, que significa bueno o bien. Ella es más buena, ella es más provechosa que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Noemí tuvo la bendición de ser la aya del niño que nació. La aya en Israel no era una simple amamantadora o una simple cuidadora de niños. La aya se encargaba de enseñar al niño a caminar, se encargaba de enseñar al niño a comer y se encargaba de muchas cosas de la educación del pequeño. En 1 de Samuel capítulo 4 versículo 4 se nos habla de la protección que debía de darle la aya a un pequeño. El personaje que sale ahí es Mefiboset, y aunque la palabra aquí se tradujo como nodriza, es la misma palabra hebrea que se utiliza en el libro de Ruth. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza, ahí es en donde dice su aya, le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Bien, el papel de la aya era muy importante porque en ella descansaba mucho de la educación del pequeño. En 2 de Reyes 10:1 vuelve a aparecer el papel de los ayos cuando se nos habla de los hijos de Acab. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos, diciendo. De hecho, en el libro de Números, Moisés se va a quejar con Dios, y la expresión original va a ser que él no es un ayo, porque Moisés veía al pueblo como si fueran un grupo de niños en pañales o un grupo de niños inmaduros, y se va a quejar de que él no es un ayo. Dice: concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que amamanta. Ahí en la que cría la palabra es aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Los judíos acostumbraban tener 2 nombres, como Jacob, que se llamaba Israel, como Esaú, que se llamaba Edom, o como Gedeón, que también se llamaba Jerobal. Aquí el niño recibe 2 nombres. El primer nombre es Yeled Ben. Ahí donde dice: y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo. En hebreo dice: le dieron nombre las vecinas, diciéndole Yeled Ben. Y el segundo nombre que se le da es el de Obed. Muchos han simplificado el nombre Obed diciendo que simplemente significa siervo, pero la vocalización para siervo o esclavo no es Obed.
la vocalización para siervo o esclavo es Eved. Obed, así como suena, es un participio activo del verbo abat. Ahora, el verbo abat significa un montón de cosas en la lengua hebrea. Significa trabajar, cultivar, servir, celebrar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo número 5, dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Ahí en donde dice, no había hombre que labrase la tierra, en hebreo dice, no había hombre que fuera Obed en la tierra. Bueno, como Obed, así como suena en hebreo, está en participio, debe de traducirse como el que trabaja, el que sirve, el que cultiva o incluso el que celebra. Como es participio, pues también se puede traducir como trabajador, cultivador o celebrador. O también se puede traducir como sirviente, celebrante, etcétera, como lo pide gramaticalmente un participio. Ahora, dentro del contexto de la narración, el significado más acertado del nombre Obed es el de cultivador, porque Obed iba a ser el heredero de la tierra con la cual sustentaría a su suegra, y por eso, contextualmente hablando, en este pasaje, el significado más posible de Obed es el de cultivador. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El libro termina como un documento legal que nos da a conocer la genealogía de David. El primero en aparecer es Fares, Fares el hijo de Judá y su nuera, ya platicamos su historia. El segundo es Esrom, en Génesis 46:12, se menciona como uno de los personajes que entró a Egipto. El tercero es Ram, no se sabe nada de él, solamente se infiere que vivió y murió en Egipto. El cuarto es Aminadab. Aminadab es un personaje del Éxodo. Él tenía una hija llamada Isabel, que se casó con Aarón, el primer sacerdote que también era hermano de Moisés. Sus nietos de Aminadab entonces eran Nadab y Abiú, dos personajes que eran sacerdotes hijos de Aarón y que hicieron un mal servicio a Dios, y por hacer un mal servicio a Dios cayeron muertos. El libro de Éxodo capítulo 6 versículo 23 nos habla de él. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. El quinto personaje se llama Nasón y es uno de los personajes más importantes de la historia de Judá. Nasón fue un personaje del peregrinaje en el desierto y era cuñado del sumo sacerdote Aarón. Nasón no era cualquier persona, era el jefe principal de la tribu de Judá. En Números 1:7 leemos: y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Y dice, de Judá, Nasón, hijo de Aminadab. Entonces, Nasón no era cualquier persona. Nasón era un príncipe de Judá, era el principal de la tribu de Judá. También, cuando se edificó el tabernáculo y se presentaron las ofrendas para el tabernáculo, Nasón fue el primero en presentar su ofrenda. Nos dice el libro de Números, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar
el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Naasón era el personaje que iba marchando enfrente cuando el pueblo iba en el desierto. Sí, Naasón es el que iba hasta adelante y la tribu de Judá iba con él. Lo dice también el libro de Números. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. En el primer libro de Crónicas se menciona a Naasón como un príncipe de Judá. Naasón fue un personaje muy importante que murió en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. En la literatura rabínica posterior, ser un Naasón significa ser un emprendedor, ser alguien que va por delante abriendo camino para que todos los demás puedan pasar. El sexto personaje es Salmón. No sabemos nada de él, pero la tradición rabínica decía que él había sido la persona que se había casado con Rahab la ramera, la que ayudó a los espías cuando fueron a explorar la tierra prometida. Como Josué 6:25 dice, Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y luego dice, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Se decía que Rahab se había casado con un judío, y ese judío, la tradición rabínica decía que era Salmón. Entonces Salmón es un personaje de la entrada a la tierra y de la posesión de la tierra. A Boz y a Obed ya los conocemos porque los menciona la narración del libro de Ruth. Y los últimos dos personajes son el rey David y su padre, que pertenecían a este importante linaje. Nótese cómo los antepasados de David eran personas ricas y eran personas de linaje. Muchas veces se ha dicho que el rey David era un pobre pastor que no tenía nada, y Dios lo tomó y lo puso como un gran rey y sacó su vida del anonimato. Pero la realidad es que David procedía de una familia rica y de una familia noble, y de hecho su papá tenía muchas ovejas. David era el pastor de esas ovejas, pero en aquel entonces tener muchas ovejas era una señal de bastante riqueza. Así que el rey David descendía de un linaje rico y noble, pero eso no es lo importante en la narración. Lo más importante es que ese linaje de personas nobles eran verdaderos servidores de Dios, eran verdaderos hombres de Dios, que así como vos estaban dispuestos a ayudar a cambio de nada, por pura gracia y por pura misericordia. Y eso es lo que el libro de Ruth enseña, la gracia y la misericordia que Dios le tiene a los seres humanos, no nada más a los judíos, y la gracia y la misericordia con la que Él espera que nosotros también procedamos. Que Dios los bendiga.